Buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar. Les decía que en la esquina superior izquierda tenemos el tema 4 que continuamos, empezamos ayer, que es el manejo de archivos en el lenguaje C++. Hoy vamos a ver el epígrafe de archivos binarios. Ayer vimos los archivos secuenciales o de texto. Hoy vamos a ver los archivos binarios. Vamos a ver qué es un archivo binario, cómo se declaran las variables parecidas o muy parecidas al caso de los archivos de texto, pero ya la escritura y lectura de archivos binarios ya cambia, ya tiene otro aspecto. Y vamos a ver también cómo son los accesos aleatorios. Recuerden que el archivo secuencial, si yo quería acceder al registro 25, tenía que leer los 24 anteriores. Mientras que, ¿por qué? Porque era secuencial. Su nombre lo dice, archivos de texto son archivos secuenciales. En cambio, los archivos binarios son archivos de acceso aleatorio. Usted puede acceder al registro 25 directamente sin tener que saber nada de los primeros 24. No me interesan, voy al 25 directamente. ¿Bien? Bien, entonces vamos a ver. Recuerden que está el laboratorio 5 y hoy tenemos que ver hasta el día del examen, que es el martes, creo. Vamos a tener que ver el ejercicio 1, 2 y 3. El 3 es de archivos binarios, el 1 y 2 de archivos de texto, archivos secuenciales. Este es de archivos binarios y eso es lo que vamos a ver en este caso en el laboratorio 5. Recuerden que hay una tarea también que es el trabajo de clase 3, una tarea que es trabajo de clase 3, que también hay que entregarlo el día del examen final. El laboratorio 5 se entrega el día del examen final, que es martes, hasta las 8 de la noche, y igualmente el laboratorio 5, con los ejercicios 1 y 2 de archivos secuenciales y el ejercicio 3 de archivos binarios. Y una vez aclarado esto, vamos a ver entonces en este caso que son los archivos binarios, como bien dice ahí. Vamos a ir acá. Vamos a hacer primero un pequeño resumen de que estuvimos viendo ayer para no perdernos. Bien, para no perdernos, vamos a ver bien qué estábamos viendo ayer. Ayer empezamos a ver el tema 4, que era el manejo de archivos en C++. Y analizamos esta parte que eran los archivos de texto. Los archivos de texto que era las clases, fundamentalmente las clases IFString y OFString, la primera para abrir archivos en modo de lectura y el segundo para modo de escritura. Fíjense que in file, o sea, file de entrada, OF out file, file de salida o escritura. En este caso recuerden que el string era un flujo de datos y era, bueno, un archivo, es un flujo de una corriente. String es corriente. String es una corriente de datos que en definitiva es un archivo, un conjunto de datos que están en un dispositivo persistente, habíamos dicho ayer. Después vimos cómo se manipulaban los archivos. Hoy vamos a ver archivos binarios. Vamos a ver archivos binarios que vamos a ver cómo se declaran variables y creación o escritura y lectura de archivos binarios y cómo son los accesos aleatorios. Ahora, vimos esto que eran los archivos, esto es lo que decíamos, en un dispositivo con características persistentes, ya que no tenía sentido de que yo cree un archivo en memoria, apago la máquina y mañana tengo que volver a crearlo para volver a utilizar. No tiene sentido. Entonces, en este caso, uno de los más usados son los archivos de texto y almacenan datos según secuencia de caracteres. ¿Correcto? Aquí están las características de los strings, los modos de apertura de archivo. Y estaba la clase F-string. ¿Qué es la clase F-string? La clase F-string define las clases IF-string y OF-string para operaciones de lectura y escritura en archivos respectivamente.
Primero hay que crear objetos a cualquiera de estas dos clases, el ifstring o fstring, creamos objetos y a través de ellos podemos acceder a las funciones, en este caso, de estas clases. Bien, eso es lo que tenemos. Y seguimos. Por estas eran funciones básicas de la clase fstring, que es general. Esto es como si fuera el sistema operativo, pero desde el lenguaje que es C++. Y esto ya funciones de la clase de entrada y salida de archivos. Eso lo habíamos visto ya. Ya, listo. Entonces, en este caso, tenemos la función open, close y end of file. Aquí el open, bueno, abre un archivo para entrada o salida dependiendo a qué está referido el objeto, si a la clase ifstring o fstring. Close cierra un string. Ojo, close es obligatorio para archivos de salida, o sea, archivos de escritura. Porque esto lo que hace es colocar el fin del archivo y poder leerlo posteriormente. Si usted no cierra el archivo, se queda, como se dice, abierto. Y entonces en este caso se pierde toda la información que he escrito, pero además perdemos pistas de nuestro disco. Y el end of file es true, devuelve true, es una función que devuelve true si se alcanza el fin del archivo, ese que le estoy diciendo que pone que es el -1, que pone el fin del archivo. Y así es como se trabaja, se abre un archivo, nombre del archivo abrir, ya puede ser bien un objeto referido al archivo de lectura o al archivo de escritura. En este caso, bueno, si fuera de lectura, esto no hace falta, porque ya se supone que ya estoy leyendo que ya había sido creado y había sido cerrado. Si lo estoy leyendo porque estaba cerrado. Fail, bueno, aquí están, me devuelve true si ha ocurrido un error. Get put y get line, esto es para get, leer un carácter, put para escribir un carácter, y get line escribe una línea de caracteres. Este fue el que estuvimos viendo el otro día. Estas son las dos clases. La clase que teníamos para la lectura y la OF-string era para la escritura. Este abre un archivo y realiza operaciones de lectura. ¿Correcto? Aquí instanciamos el objeto archivo 1 a la clase F-string, es lectura, y por lo tanto podemos leer getLine, ¿correcto? En este caso, lectura línea a línea o carácter a carácter. Mientras nos acaba el archivo, estamos leyendo esto que aparece. OF era para realizar operaciones de escritura, se crea un objeto de la clase de fstring, y aquí fíjense que en este caso la característica de la escritura de un archivo secuencial es igual que tuviéramos el cout, que utilizaba el menor, o sea, menor para escribir este operador, para poder escribir lo que queríamos en consola. Correcto, esto era en consola si poníamos cout, pero por colocar aquí el nombre del archivo, que es un archivo de escritura, está escribiendo en el archivo, tal y como si fuera en consola, pero no está en consola, está escribiéndolo en ese archivo que aparece ahí en la ruta, por supuesto, este que está acá, es la ruta que hemos descrito donde se encuentra y en este caso, cómo se llama el archivo. Una vez terminado, esto sí es obligatorio para un archivo de escritura. Esto fue lo que pusimos ayer, archivos de texto, ejercicio 1 y 2. Vamos a ver ahora lo que son archivos binarios. Un archivo binario es un archivo en que los datos se almacenan tal y como lo hacen en memoria. No se convierte en caracteres como los archivos de texto, etcétera, etcétera, sino tal y como se almacena en memoria, él lo escribe en el archivo. ¿Correcto? Normalmente cada elemento que se quiere guardar información se almacena en un registro, y un registro es un struct. Hasta aquí que nosotros ya hemos estudiado, que son las estructuras. ¿Correcto? Entonces, en este caso, cada elemento se guarda
a través de una estructura, un registro. Registro y estructura es lo mismo. Si los elementos se almacenan con registro, se puede acceder directamente al enésimo elemento sin leer los n-1 anteriores, lo que les decía. En el caso de secuencia, para leer el registro 25 tengo que leer obligatoriamente, sí o sí, los 24 anteriores. En el caso de un archivo binario, si quiero leer el registro 25, puedo ir directamente, ¿correcto? Puedo ir directamente a ese registro. Los archivos de texto son acceso secuencial, los binarios son acceso directo o lo que se llama acceso aleatorio. Las variables se declaran igualito. Miren aquí un archivo para lectura. Yo le puse FB, file binario de lectura, y FString, y OFString, file binario de escritura. ¿Correcto? Estos son los nombres, pero es igualito, lo mismo para secuenciar. El crear variables de tipo FString sirve lo mismo para archivos de lectura, escritura. Pero ¿qué pasa? La diferencia está aquí en el open. Cuando yo abro un archivo que está aquí, que este es de lectura, igualito que secuencial, agrego al final esto que aparece aquí. Le estoy diciendo que el archivo, bueno, IOS es la clase de sistema de entrada-salida. Le estoy diciendo que el archivo es binario. Si no pongo esto, me considera que este archivo es secuencial. Y FBE, Open, lo mismo, y en este caso para escritura, este es un archivo binario. Recuerden, cierre el archivo con close para la escritura. ¿Sí? Miren cómo se crea un archivo binario. Ojo, empezamos igualito que siempre, o FString, archivo W, aquí le puse arch-w de write, string, o bueno, aquí la ruta. ¿Cuál es el nombre que le voy a dar al archivo? Estos archivos binarios, acá, vamos a ponerle acá, nombre, data. Aquí la secuencia, esta es lo último final ya, aquí está la ruta, y aquí está ruta y nombre. Ruta y nombre. Esto que aparece aquí. Vamos a poner, fíjense que la extensión es TAT. No es TXT, no es text. No es archivo de texto, no es TXT. En este caso, el nombre que voy a crear, el nombre, no sé, archivo file3.dat. Dat, esto es de un archivo binario, un archivo tal y como se guardaría en memoria. Correcto, y aquí se pone la ruta, es todo esto que aparecía aquí, igual que el otro anterior, lo que el nombre cambia la extensión y es DAT. Y se le coloca para saber que estamos hablando de archivos binarios, se le coloca IOS, que es la system de entrada-salida, y 4 puntos significa que esta función que está acá, o esta constante, esta variable, lo que sea, pertenece a esta clase que aparece. Esta clase IOS in our system es la que nos permite declarar que el archivo es binario. Por ejemplo, miren aquí, autos es una variable de tipo struct. Yo pongo aquí que autos marca Hyundai, modelo 2016, cantidad de puertas 5, el precio 15.000. Y aquí, perdón, y aquí se escribe. Fíjense en la diferencia en este caso para escribir artículo. Recuerden que acá, como escribíamos aquí, nombre del archivo y igualito como si fuera en consola. Lo único que al no poner aquí el cout que me define la salida por consola, le pongo el archivo y esto, como es de texto, igualito que de consola, se escribe, esto que a continuación voy a escribir texto, a continuación voy a escribir texto acá, y en vez de escribirlo en consola, lo estoy escribiendo en un nombre, en un archivo de texto, que en este caso es archno. Cambia. Aquí ya, fíjense que en este caso para escribir es write. Write de escribir. Correcto. Y entonces esto de acá, fíjense que esto es un puntero a carácter del contenido
del contenido de autos. Auto es una estructura y todo esto que está acá lo coloca. Este es el nombre de la estructura y aquí pone el size of. Recuerden que el size of es la cantidad de bytes. Size es la cantidad de elementos de un arreglo, ¿correcto? Pero el size of es la cantidad de bytes que tiene, en este caso, auto, que es una variable de tipo struct, que tiene marca, que es un string, modelo, que es un INT, cantidad de puertas, que es un short, precio, que es un doble, etcétera, etcétera. Y en este caso, el size of es la cantidad de bytes. El string, recuerde que está definido, pero él sabe ya, en este caso, cómo acceder a través de este puntero. Bien, después lo vamos a ver un ejemplo para que vean y explicárselo mejor. Pero el size of me devuelve la cantidad de bytes que ocupa, en este caso, esto en memoria. Y entonces esto que está aquí, recuerden que esto que está ahí, el contenido de lo que apunta este puntero aquí de tipo carácter. La cantidad de carácter que está acá lo ha convertido en byte. Y aquí cerramos porque es la escritura. Para leer lo mismo, y aquí también ponemos en este caso que está acá, en este archivo binario, lo que colocamos acá, en este caso es, recuerden siempre, el IO string del sistema, in-out del sistema, que es binario, para diferenciarlo del archivo que era secuencial. En este caso, leemos, fíjense que en este caso la lectura es read. Recuerden que aquí teníamos ¿ya? El getLine, que lee una línea, o aquí teníamos con él, en este caso, get, que lo que nos daba era un carácter, ¿correcto? GetLine, una de las dos. O trabajamos con esta, getLine, línea a línea, o trabajamos a nivel de carácter. Entonces aquí hay que convertirlo. En realidad, el get lo que contiene es el valor del carácter, el valor ASCII de ese carácter. Si es el espacio, bueno, es el ASCII del espacio, que es 32, y lo convierte a carácter, bueno, en este caso es vacío. Si fuera el 1, ¿verdad? Que es el carácter 40 y tanto, entonces en este caso lo convierte a carácter y me pone el carácter 1. Pero fíjense, la diferencia es que en este caso se usa getLine o get, correcto, para leer o un carácter o una línea, como habíamos dicho. Y en este caso que está acá, ya no es así. En este caso que utilizamos es el read. Read para leer, en este caso, el conjunto de los bytes que ocupa mi estructura auto. Recuerden que aquí habíamos dicho que auto es una variable de tipo struct. Entonces, write para escribir, read para leer, read para leer. En el caso del otro era el cout, ese que está ahí. Y en este caso el read era para la lectura. Bien. Vamos a ver esto ya directamente en C++. Aquí teníamos, a ver, ayer nos habíamos quedado, si era este, con los secuenciales. Este secuencial. El archivo secuencial que habíamos trabajado ayer. Todo esto era secuencial, esto no estaba. Hoy. Lectura de archivo, esto era para leer. Lectura, esto tampoco estaba. Aquí estamos. Escritura de archivo, esto tampoco estaba aquí. Y así habíamos llegado ayer a esto que aparece acá. Habíamos leído, que se lee un archivo normal de texto, por supuesto, esto era hasta ayer, eran archivos de texto. Hasta aquí teníamos y instanciábamos un objeto a la clase ifstring, por supuesto, teniendo acá incluido la biblioteca, en este caso
que me habilita las clases ifstring, como le puse, para lectura, y ofstring para la escritura. Entonces, en este caso que está acá, tenemos que instanciamos este objeto y a través de este objeto podemos abrir. ¿Cómo se abre aquí? Esto se abre para lectura porque está instanciado a la clase if in file. Entonces, para lectura. Aquí pusimos que si el archivo 1 es good, se pudo abrir el archivo, y si no, else, bueno, pusimos que un error en la apertura del archivo. Ahora, la ruta. La ruta, fíjense que en este caso que aparece acá, teníamos que poner siempre el latch, ¿correcto? El slash, porque en este caso, esta ruta, recuerden que el slash dentro de una cadena, acá, una cadena de texto, un slash me está indicando una secuencia de escape. Si esa secuencia de escape no la interpreta, porque si no tenía esto puesto acá, acá, me daba un error y me dice que la secuencia de escape ampersand U mayúscula no está tomado, está formado incorrectamente. ¿Correcto? Entonces, para que sepa que es una dirección y no sepa que es una escritura con secuencia de escape, le pongo el doble slash. ¿Correcto? Ahora si lo interpreta y él me está interpretando que toda esta cadena que está acá es un camino donde hay que buscar el nombre del archivo que es file1.txt. Bueno, de esto habíamos hecho un ejemplo. Para la escritura lo mismo. Fíjense que para la escritura utilizábamos como si estuviéramos escribiendo en consola. Este es el operador, la secuencia para poner acá, este que está aquí. Mire, esto es para consola. Cout, salida por consola. Sin embargo, fíjense que es este mismo que está acá. Pero ahora este mismo que está acá, si quiero escribir en el archivo, tiene que ser el nombre del archivo y esto que es para la salida, pero escritura en el archivo. ¿Correcto? Y fíjense que esto les puse acá. Close es obligatorio, mayúscula, en la escritura de archivo. No es obligatorio en la escritura en la lectura de archivo. Porque por la lectura de archivo ya se supone que lo creó en este caso, el fin de archivo. Había puesto ya el fin de archivo. Y pusimos acá, no teníamos el file F1 que habíamos creado. Vamos a trabajar entonces con el archivo binario. Entonces, en este caso que está acá, vamos a poner acá, aquí vamos a crear void, vamos a escritura del archivo bin, escritura del archivo binario, y esto es para escribir un archivo binario. ¿Cómo escribíamos? Aquí esto vamos a utilizarlo prácticamente, es parecido. Sí, dijimos que era muy parecido en el nombre de las variables, pero en este caso que está acá, recuerden que vamos a ponerle 3. Habíamos puesto 1 de lectura para leerlo de texto, el 2 era de texto, y este de aquí dijimos que era DAT. DAT para archivo binario. O F3, archivo 1, vamos a ponerle W de escritura, instanciando el archivo W a la clase OFString escritura. Y entonces aquí, open, lo abro para escritura, pero además de la ruta que tengo que poner, coma, y os pertenece al binario. Correcto. Y entonces aquí, ruta y nombre del archivo a crear, en este caso con la extensión .dat, aquí, extensión .dat, y escribimos en este caso el archivo de escritura, lo abrimos para la escritura. Ahora, ¿qué hacíamos? Una vez que teníamos el archivo para escritura, open, esto es obligatorio. Esto que está acá, les expliqué que en este caso estoy señalando el contenido de donde está este puntero de tipo carácter, este puntero donde está la dirección de este puntero, ahí está el contenido, y esto, el ampersand, quiere decir que es el contenido de esa estructura, en este caso que está ahí. ¿Correcto? Vamos a crear una estructura acá para trabajar en este caso aquí. Vamos a crear la estructura aquí arriba. Vamos a ponerla en autos.
ponerle aquí struct, crear esa estructura, vamos a ponerle autos, y esa estructura va a tener un string, que es marca del auto, va a tener, entonces en este caso era modelo, que era un INT, modelo, vamos a tener cantidad de puertas, ponerle un short, que es cantidad PTA, cantidad de puertas, y vamos a ponerle un float, que va a ser el precio. ¿Listo? Listo que está acá. Eso es la estructura mía auto para poder trabajar con acceso aleatorio. Recuerden que, miren lo que decía acá, en este caso que está acá, cada elemento que se quiere guardar información se almacena en un registro. Y esto es una estructura. Struct acá, tenemos esto acá y ponemos aquí que vamos de este tipo, el nombre de la variable, va a ser un arreglo de auto de 4 elementos. 4 elementos, correcto. 4 elementos de un arreglo. Hay 4 elementos que todos son de tipo struct. ¿Correcto? Ahora acá, vamos a poner antes de esto, yo lo tenía por acá. Vamos a escribir acá, void, datos, para no tener que estar escribiendo todos esos datos, de cuáles son los datos estos que están acá. A ver, yo los tenía aquí. A ver. ¿Dónde estoy acá? Datos. Son todos los, ya dándole valores a esto que está acá. Estos son los valores. O sea, los valores de los autos. O sea, cada uno de ellos, como es un arreglo, a cada arreglo 0 le doy marca tal, auto tal. Eso que está ahí. Voy acá. Aquí le pongo el dato. No, esto no. Z. Eran datos. Copiar. Copiar. Voy acá. Le doy. Ahí está. Entonces, todos los datos, para no tener que estar reescribiendo ahora, ¿no es? Que son 4, de 0 a 3, le estoy dando valores. Y esto es lo que quiero yo guardar, pero como un archivo binario en mi escritorio. Y que le he puesto el nombre de file-3dat. ¿Correcto? Y ahora que en este caso acá, se guarda de esta forma que aparece aquí. Creando el archivo para la escritura, hay que hacer esto que aparece aquí. Esto que aparece ahí es obligatorio. Le expliqué que esto era el contenido de donde apuntaba este puntero, que era de tipo carácter. Ahí está el contenido. Y esto era la cantidad de bytes que ocupaba cada registro. Voy acá. Ahí está. Eso es obligatorio cuando quiero escribir. ¿Por qué? Porque es un puntero de todos los caracteres que guarda el arreglo auto. Y el side off es todo lo que ocupa en memoria. ¿Correcto? Ahora, con esto, después tenemos, por supuesto, aquí tenemos que arch.w.close. Así cerramos, close una función. Y aquí, con esto, ya creamos un archivo. Vamos a verlo. Entonces acá, primeramente, vamos a poner esto acá. Vamos a darle valores a esto, ¿no? Para no escribirlo acá. Vamos a poner aquí datos. Y esto lo que hace es que me le asigna valores
a cada uno de los miembros de mi estructura. Cada uno de los miembros, por supuesto, de cada arreglo. Para cada elemento del arreglo le asignan los miembros. Fíjense que son distintos los miembros. La marca del primer arreglo, del primer elemento es Hyundai, del segundo elemento, que es el 1, es Toyota, y así, con todas las características de estos autos que aparecen. Entonces llamo a datos y llamo a, entonces aquí, escritura escritura de archivo BIN. Acá. Esto me va a escribir me va a escribir acá, en el escritorio, como teníamos anteriormente, pero ahora el archivo file3 DAT es binario. Esto aquí no van a poder visualizarlo directamente abriéndolo. ¿Por qué? Porque van a ver, vamos a verlo. Vamos a verlo, fíjense que estoy diciendo que es binario. Correcto, entonces voy acá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo bonito esto acá. Una vez que termine, vamos a mandar por consola. Lo que hicimos ayer. Mírenlo aquí, está en el archivo. Este que está aquí. Archivo creado exitosamente. Esto mismo para que no se nos quede vacío. No sabemos si funcionó. Si cerró, es que funcionó. ¿Ve? Archivo binario creado exitosamente. Ejecutamos acá. Comentar esto como siempre. Ahí está. Un archivo binario ha sido creado exitosamente. Aquí vamos a verlo. A ver si es verdad. File3.dat. Lo abrimos como si fuera texto. Vamos a verlo acá. Y vamos a abrirlo con el bloc de notas. Aceptar. Miren eso, lo que se ve ahí. Oye, para eso. ¿No ves? Que es un archivo binario. Un archivo binario no puede leerse directamente como si fuera un archivo de texto. Y en este caso estamos abriendo acá como si fuese un archivo de texto. Y fíjense que lo único que aparece son las cadenas. Hyundai, Toyota, Honda, Mazda, etcétera, etcétera. ¿Correcto? 0, 1, 2, 3. Correcto. Fíjense que aparece ahí. No podemos leerlo. Vamos a ver cómo lo podemos leer. Vamos a ir acá. Vamos a ir a nuestro programa. Vamos a escritura, archivo binario. Vamos a ponerla que ahora lectura. Voy. Es archivo. Lectura de archivo binario. Entonces, en este caso, es lo mismo que esto que estaba acá en la lectura. ¿Correcto? Ruta y F-Trim, Open, hasta aquí estamos. C, estamos. B, ruta, y aquí es, no, aquí es 3, DAT. Vamos a leer el archivo DAT. Está acá. Y F-Trim, y vamos a poner el archivo R, el RIT. Archivo R, Open, ruta. En este caso hay que agregarle que es binario. Entonces aquí decir Dios, esto es binario. Ahí está. Correcto. Hasta aquí, dice que es lo mismo que aparece acá. Entonces ahora vamos a leer, mírenlo acá. Leyendo el archivo binario, dice que es lo mismo. Es con esto que aparece acá. Sería allá, acá. Entonces sería arch R,
R.read. Y ahora sería esto mismo que aparece acá. Archivo RRead, esto que aparece. Y eso lo que hace es que lo lee. Ya lo leyó. Leyó todo ese contenido que aparece ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Mostrarlo. Mostrarlo en pantalla. ¿Correcto? Entonces, en este caso, aquí, podríamos a través de un for size, aquí sí es size de autos, leemos, correcto, y aquí vamos, ahí leemos, esto que está acá, es, entonces en este caso mostramos en acá, sería mostrar, sería layout, déjame ver si lo tenía por acá, no estar escribiendo tanto, tenía creo que acá, tenía ya, a ver si es este, ver el de abajo, tener que escribir lectura, lectura, sí, era eso. Ah, bueno, leído exitosamente le puse. Leído exitosamente. Y aquí, no, esto que está acá y esto que está aquí. Seout, leído exitosamente. Seout. Es archivo binario leído exitosamente. Sí, este es para la lectura. Binario leído. Leído exitosamente. Y listo. Entonces ahora, pero quiero verlo. Quiero verlo acá. Entonces vamos a crear aquí es lectura. Lectura, archivo binario. Ahí está. Ahora vamos a crear una rutina que diga mostrar el archivo binario. Entonces, void mostrar archivo binario. Mostrar archivo binario y vamos entonces en este caso con un for np y igual a 0, punto y coma, y menor que, en este caso es size de autos, de auto, normal, en este caso aquí, y entonces vamos a mostrarlo en Seout. Entonces acá mostramos que autos en I, en I. Vamos a ir poniendo acá autos en I
Vamos a ponerle autos en I, en este caso punto, es marca. Marca. Y vamos a ponerle separador. Separador acá. Ponerle barra. Aquí un espacio, aquí un espacio. Marca. Aquí seguimos. Aquí ponemos autos en I modelo. Aparece acá. C. B. Autos en I modelo. Modelo. Aquí seguimos. B. Después de modelo viene cantidad de puertas. Cantidad S. Cantidad de puertas. Aquí seguimos con modelo, cantidad de puertas. Después de cantidad de puertas venía precio, ya, ¿no? Modelo, cantidad de puertas y precio. Terminamos con precio. Sería precio este que aparece acá. Y aquí ya, en vez de esto, ya ponemos para que la llene. Vamos para el otro. Listo. Y este se va a mostrar el archivo binario. Lectura. Aquí sería mostrar a este que está aquí. Mostrar el archivo binario. Y mostraríamos nuestro archivo binario. Entonces, escribimos, leemos y mostramos el archivo binario. Si no hay errores, vamos a ver esto. Ahí está, lo mismo que habíamos nosotros. Lo creó exitosamente, lo leyó exitosamente, y esto que estaba acá era este que estaba aquí, miren. Hyundai 2006, 5 puertas, 6.500. Toyota 2016, 5 puertas, 16.500. Honda es el 2, esto es 0, 1, 2, 3. 0 a 3 son los 4 elementos que habíamos creado todo y todo coincide con esto que aparece acá. ¿Correcto? Entonces acá, vale, correcto, aquí fíjense que escribimos un archivo binario, esto de acá, claro, como cerré ahora, todo esto, bueno, aquí está todavía a ver, el archivo file 3. El 3 está ahí, entonces aquí podríamos decir leer, nada más, el archivo file 3. Este que aparece acá, que hemos hecho ahora, no, este no era, era este otro que aparece. Este otro, datos, este que aparece aquí, y este que aparece. Una vez que teníamos esto acá, ya mostramos todo eso acá, y ahora podemos ver cómo es el acceso aleatorio. Fíjense que en este caso, ya podemos, estos dos podemos poner un comentario porque está leyendo un archivo binario. Archivo binario va a leer el file 3 DAT, va a interfaciar aquí, la ruta es esta que aparece acá y es binario, y va a leer todo eso que aparece ahí, va a decirle exitosamente, ¿correcto? Y después yo lo voy a mostrar. O sea que ya una vez que está creado, no hace falta ninguna de estas dos acá. Podemos empezar un archivo que ya está creado binario, tengo que leerlo de esta forma que está acá. ¿Correcto?
me tienen que decir ese archivo binario, cuál es el registro base que se ha tomado, o sea, el struct que hemos tomado para nosotros poder, o en otro caso, qué es lo que se ha tomado como base para crear. Bien, vamos a ver ahora cómo accedemos aleatoriamente. Ya vimos ya cómo escribimos un archivo binario, correcto, basado en un struct que tenía en este caso 4 elementos del arreglo tipo autos, o sea que tenía diferentes miembros de esa estructura, marca, modelo, cantidad, puerta y precio. Y vamos entonces, en este caso, aquí, vamos a ver ahora, perdón, este que está aquí, ya sabemos cómo escribir, sabemos cómo leer. Una vez que está creado, ya no hace falta esto que estábamos viendo acá. Si ya está creado, estos dos ya sobran. Podemos leerlo de esta forma que está acá, sabiendo la ruta, el nombre del archivo y cómo lo mostrábamos. ¿Correcto? Lo leemos, lo mostramos. Y ahora vamos a ver cómo accedemos de forma aleatoria. O sea, si yo quiero leer el registro 1, 2 o 3, fíjense que son 0, 1, 2 o 3, no puedo tener más. ¿Correcto? En este ejemplo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo yo puedo acceder para la lectura? Ese es el que vamos a utilizar ahora. Yo quiero leer ya de ese archivo que está creado, por ejemplo, muéstrame el registro 3, que es el último, muéstrame, o el 2, directamente, no tengo que leer el 1, el 2, para poder, el 0, el 1 y el 2 para poder llegar. Entonces, para aquí se utiliza seek, de get, seek, busca, y get, posicionamiento para la lectura. La posición de un elemento en el archivo se puede calcular en función del tamaño. Fíjense que ahora es size of. Size of lo que me devuelve es la cantidad de bytes que ocupa, en este caso, un arreglo, una estructura, correcto, de lo que hay antes. Por ejemplo, aquí abrimos open. Este aquí is open, si está abierto, o lo abro, en este caso para acá, y digo que seek G, y aquí digo lo mismo. El puntero, en este caso, sería para un registro. Si quiero leer el tercer elemento, sería 3 menos 1, porque recuerden que en este caso los elementos de un arreglo comienzan en 0. Y aquí tendría entonces que si el tercer elemento es un 2 acá. Pero para no ponerle un 2 y me diga, ¿por qué un 2? Porque los registros es tercer elemento menos 1, porque los elementos de un arreglo comienzan en 0. Size about, y esto que aparece acá, iOS, me está diciendo que lo busque a partir del inicio. Back es begin. Begin es comenzar. Esto es comenzando del inicio. Y lo tengo que leer así. Read, char, esto mismo que está aquí, size out. Correcto, desde el inicio. Y este que está aquí me va a dar, en ese caso, cómo sería ese registro que aparece ahí. Otra referencia para la posición sería current. Este current es la posición actual donde se encuentra mi puntero. Correcto, posicionado de lectura. Y el en, este aquí, que puede ser en, desde el final del fichero. Puede ser, claro, el post puede ser negativo, la posición. En este caso, la posición sería -5 partiendo del final del archivo. O 3 partiendo de la última lectura que había hecho de registro. ¿Sí? O aquí, desde el inicio. Léeme el segundo registro partiendo del 0, desde el inicio. Eso sería acceso aleatorio a lectura. Escritura. SIG P. P es put para posicionar en escritura en lugar de SIG G para la lectura. Y aquí, en este caso, sitúame, en este caso, el registro a partir del inicio en el registro 2. Y el que estaba en el 2 se va a desplazar. Correcto, Ray. Si la posición a la que se va a ir con SIGP no existe en el archivo, se alarga el archivo para que se pueda escribir. O sea, si es en este caso que tenemos el 0 a 3 y le pongo el 4, él me va a aumentar el archivo y me va a colocar el número 4. ¿Correcto? Que sería el final. Recuerden que hay que hacer el ejercicio número 3
para el día lunes entregarme el laboratorio 5 con el ejercicio 1 y 2 de archivos secuenciales y el otro archivo, y el otro ejercicio que es el 3, que es para binario. El 1 y 2 secuenciales, el 3 binario. Recuerden que también hay un trabajo de clase para el día del examen, me lo pueden entregar hasta las 12 de la noche. Ese trabajo de clase le sirve para estudiar igual que el laboratorio 5, porque son estos ejercicios que aparecen acá. Y vamos entonces a acceder aleatoriamente, que esto que tengo acá, ya podemos acceder aleatoriamente. Entonces aquí, voy a poner acá, mostrar binario, voy a ponerle acá, uno que sería mostrar registro. Entonces sería un void, mostrar el registro, y le voy a decir, por supuesto, qué registro que quiero ver. Registro. Ese es el registro que quiero ver. O X, o R, RG, registro, RG. Ahora, para mostrar el registro, ¿qué teníamos que hacer? IFString. Este va a ir directamente ahí. Teníamos que ir a ArchR. Ahí, R, y ahora Open. ArchR.open. En este caso que está acá, la ruta, a ver si la ruta estaba ya por acá. La lectura, sí, la ruta está puesta ya acá. Ruta, punto, y en este caso, iOS, punto, binary. Aquí está viendo la conversación, binary, correcto, ya, binary. Y ahora digo, archivo R, punto, SIG, buscar SIG, perdón, SIG, busca, correcto, get, obtén, busca y obtén, y aquí ahora, en vez de esto que está acá, pongo registro, no, eso va entre puntero, aquí va autos, aquí va coma, y entonces iOS, pero vamos a buscar los del inicio, iOS, begin, desde el inicio, ¿correcto? Aquí le vamos a RG es el registro, ese registro va a buscarlo y va a obtenerlo, de acuerdo a esto que está aquí, SciAuto, desde el inicio. Si yo le digo el registro 2, me va a mostrar entonces, en este caso que está acá, el 2 es el Honda 2018, etcétera. ¿Correcto? Registro 2. ¿Listo? Entonces muestra eso que está acá. Lee. Ya se situó. Ahora vamos a leerlo. Read. Vamos a leerlo ahí. Y era lo mismo que teníamos anteriormente, que era el char. Fuera ampersand. Autos. Autos. Pero auto. Y en este caso, SciOf, auto. SciOf. Listo. Ya se situó. Ya lo leyó. Él lo buscó. Seek, buscar. Get, ahí, buscar, y ahí se puso. La lectura, ese registro, SciOf auto, desde el inicio. Y lo leyó. ¿Sí? Y eso es lo que aparece ahí. Ya lo leyó. Entonces, vamos a mostrarlo. Aquí vamos a mostrar. Vamos a decir que sea out. Muéstrame a ver qué fue lo que encontraste y leíste, que se está ahí. Y vamos a decirle autos, RG,
AutoMRG punto marca, ¿verdad? En este caso vamos a cambiar de línea. Y vamos a repetir esto para marca, modelo, cantidad de puertas y precio. C, B, C, marca, modelo, cantidad de puertas, CPTA, ese de aquí precio. Y eso es lo que me muestra el registro cuando yo le digo léeme el registro tal. Vamos a ver aquí cómo sería en el main. Entonces en el main acá, vamos a decir aquí. Entonces vamos a decir cout entre el registro que quiere visualizar. Cout. Aquí vamos a poner entre el número de registro a visualizar. El número de registro a visualizar. Espacio. En. 6. La entrada. 6. Y vamos a ponerle aquí registro. Vamos a ponerle red registro. Registro. Vamos a tener que poner aquí una variable de registro que es de tipo entera. Y en este registro. Ya, listo. Y entonces acá vamos a decir si ese registro, if registro es mayor que el size autos o barra registro es menor que 0, no puede ser negativo. Entonces escribimos cout, registro fuera de rango, número de registro fuera de rango, listo. Si no, else, si no está fuera de rango, entonces llámame a show registro. Era show, era mostrar registro, ¿no? Mostrar registro este que está acá. Y le pasamos el registro que queremos mostrar. Bien. Listo. Vamos a ver si esto funca. Vamos a ver. Local. Acá. Aquí está, archivo binario se creó, archivo binario se leyó. Estos son los registros, ¿verdad? Vamos a leer el registro 0, 1, 2. El registro 2. Registro 2. 0, 1 y 2. Honda 2018. Dice que yo accedí directamente. ¿Correcto? Si yo abro el archivo mío, esto es para verlo, pero si yo abro el archivo directamente a mí, digo, muéstrame el registro 2 y me muestra esto que está acá. ¿Correcto? Vamos a ejecutar ahora otro, pero vamos a decirle que mi registro es el 6. 6. Este registro está fuera de rango. ¿Correcto? No existe. Está de 0 a 3. Es lo que tenemos aquí. De 0 a 3. Los datos son de 0 a 3. Podemos agregar todo lo que usted quiera, pero siempre que esté no coincida, está fuera de rango, no entramos. Solamente y si es negativo tampoco. Los elementos de un arreglo están entre 0 y un número finito. ¿Correcto? Bien. Esto que está acá, vamos a